base un prediagnóstico que más o menos es el que hemos hecho, y ayer yo hice el coordinador territorial, un diagnóstico, un pronóstico, políticas, planes, programas y proyectos. Y estoy muy de acuerdo con los compañeros anteriores que decían que los proyectos ya deberían ser proyectos diferenciales por sector, por barrio, que se debe ir constituyendo como la unidad de planificación. Entonces aquí cuando tenemos Quito, tal cual se ha dividido de manera más bien electoral, simplemente por una cierta operatividad han dividido lo que llamamos centro, norte, sur y parroquia. Pero aquí hay una cosa importante en la planificación territorial, y es que debemos construir un Quito equitativo, redistributivo, que socialice equipamiento, educación, salud, recreación, identidades, ¿no? Y entonces aquí, por ejemplo, si nos fijamos, la parte central es la parte que ayer yo les decía, es la serpiente esta de movilidad, y esta serpiente es de lo que debe ser un eje, que debe ser controlado, incluso en el centro quizás se pueda discutir, pero considero, incluso tengo bien pensado, cuáles serían unas estaciones de un circuito que rodee al centro histórico para que este sea peatonizado, pero que al formar un anillo de seguridad y movilidad alimente, sin superponer actividades, al mismo comercio, que es la básica actividad productiva, me parece, de Quito, a nivel central y hasta la actualidad. Eso ha sido Quito siempre. Un centro de intercambio y velocidad de información, de ideas digitales, una ciudad digital, tal cual está planteando ahora, pero también de mercancías, de productos, de conocimientos, todo lo que es intercambio, me parece que es el concepto básico. Entonces deben establecer zonas de planificación, considerando que, por ejemplo, las que van hacia Pichincha o las que van hacia Machanga, o no se diga hacia la microrregión, están, en cierto modo, en desventaja de las otras que atraviesan esta parte que es el corredor central. Las zonas de planificación deben ser unidas en base a ciertas variables que conviertan en zonas homogéneas, y vamos a obtener, por ejemplo, que esta es una área en el sur, quizás diferente a esta de Quitumbe o a esta de Quirogallo, no se diga las que están en el pie de Pichincha, que ha sido cada vez depredado y que ha ido subiendo la cosa esta de ubicación, lo que genera lo que se llama la expoliación urbana. Personas que tienen que caminar 2 horas para bajar desde su lugar de habitación, muchas veces precaria, y luego encontrar un articulado para llegar a los ejes centrales, y bueno, en los ejes centrales toda la congestión que esto significa, aquí se ha formado el hipercentro. Entonces, para mí, lo básico, Quito debe en el territorio transformar las condiciones y calidad de vida urbana. Es como la gran meta que tenemos, transformar las condiciones y calidad de vida urbana, es decir, trabajar sobre la habitabilidad, sobre la calidad de los espacios y sobre la equidad que estos espacios deben tener para que no se siga produciendo la segregación urbana que dota a unas áreas de mayor equipamiento, infraestructura y servicios y a otras casi de nada. Entonces, esa redistribución es la gran meta que debe generar cambios, y ahí yo me baso en ciertas palabras básicas que he escuchado incluso a algunos ciudadanos. Quito, miedo. Miedo urbano. Entonces, miedo, empiezo con la M. Movilidad y inmovilidad. Parece ser el primer problema que se está discutiendo. Movilidad e inmovilidad, se genera un estatismo y no hay movilidad adecuada. Yo considero que se debe buscar un sistema, una propuesta de movilidad multimodal, que no esté supeditada a solo una panacea o propuesta estrella, como en este momento se quiere hablar del metro, sino que lo multimodal implica todas las formas de movilidad, desde lo peatonal, los ciclistas, los buses masivos, el ligero o el tram o el trolebús se está dejando caer, el mismo taxi. Yo creo que los taxis tienen que ser convocados a una propuesta alternativa, porque les veo que no están integrados todavía en ninguna, incluso plantean un propio candidato, ¿no? Entonces hay que ver cómo ese tema también de los taxis oficiales formales que hacen parte de las cooperativas y de los informales que son los economías piratas
pueden o no estar integrados a una propuesta de movilidad sustentable. Hay proyectos de teleférico. Yo considero que atravesando el centro, Chungoloma, el centro del Panecillo, hasta podría haber un teleférico turístico, pero también puede ser usado por movilidad en ciertos momentos, porque el Panecillo es una barrera entre el norte y el sur que queremos redefinir una centralidad, no hablando del centro histórico, digamos, religioso, sino del centro simbólico, que es más sencillo. Puede haber un teleférico que vaya a la 24 hasta la cima, y desde la cima del Panecillo baje hacia el sector ya de la Rodrigo de Chávez, o la parte donde están haciendo la estación del metro, que tiene muchas dificultades, porque sabemos que están no pudiendo encontrar un nivel de sustentabilidad, haciendo huecos y huecos y huecos, y ya sabemos que todo este sector de acá está surcado por quebradas y por canales, y venir haciendo un sistema longitudinal subterráneo es lo peor que se puede hacer. Se debe hacer uno superficial y elevado de 1 metro. Además, considero que alrededor del centro histórico se debe hacer un sistema turístico que contenga, incluso diría, que estaría entre San Blas, la Basílica, el Tejar, la 24 de mayo, el Cumandá y otra vez San Blas. Sería un anillo de seguridad del centro histórico, pero que permitiría tener estaciones para sin contaminar y superponer actividades en ese hipercentro que está como ya superinflado, por eso es el hipercentro, se pueda generar un circuito turístico y llegando en un sistema de movilidad alternativa. Yo sugiero que no desde el subterráneo, por las explicaciones que les dije ayer de la accesibilidad del mecanismo en Quito, debería dar la vuelta en estas estaciones que les señalo y coger, también pueden hacer todo el circuito o coger hacia el norte, este o el sur, dando la vuelta y siempre alimentando la parte comercio, que es la parte fundamental, y esa es la razón principal de que sea un hipercentro, porque la gente busca un comercio económico, un comercio que es ancestral, que siempre se ha buscado por ahí. Aparte de que se deben generar nuevas centralidades en otras partes del norte, del sur, y considerando que esas zonas de planificación homogéneas deben ser la base para no limitarnos a diferenciaciones solamente de carácter electoral o distrital o límites que muchas veces no son realmente importantes. Esos barrios que contienen casas, calles, son las mínimas unidades de organización, tal como le decía Pancho, es decir, desde ahí deben surgir las identidades. Yo no creo mucho en la identidad, sino en las identidades de cada barrio, que van a construir una gran identidad, que es un gran imaginario que podemos pensar, para convertir a Quito en una ciudad ecológica, multicultural, corazón del Ecuador y corazón de Sudamérica, y que, ¿por qué no?, de la humanidad. Por eso llamamos Quito ecológico, urbano, de buena calidad de vida, paisaje multicultural de la humanidad, porque justamente es un centro de acopio de una serie de culturas regionales, locales, y que siempre está en proceso de transformación. Estamos ante la caída de las formas coloniales de identidad, que el Quito noble y leal, que el Quito fundado por los españoles. No solo que hay culturas ancestrales y culturas en cada barrio, en las comunas han sido desorganizadas y destruidas por el mismo municipio. Sus propias formas de gobierno, que eran los profesionales, sino que ahora hay cantidad de culturas juveniles en el norte y el sur, y esas culturas implican que unos son, no sé, del rock metálico, otros son punqueros, otros son de góticos, otros están en la onda New Age, etc. Todos ellos son culturas juveniles contemporáneas, y por eso hablamos de multiculturalidad. Cuando hablo de movilidad y movilidad, y sigo con esta palabrita miedo, diría que el tema de inseguridad o seguridad está basada, como decía ayer, en que se debe reconstituir el tejido social que ha sido maltrecho. La organización social, partiendo desde la misma calle. Una cosa es ver cómo juegan fútbol en la calle en el sur, y que eso en el norte ya no existe, que en el norte casi ya el vecino con el otro ni se conocen ni les importa, se cierran ahí, se ponen sus alambradas. ¿Y cómo vamos a exigir seguridad? Cuando hay algún asalto en una casa especial, en una calle, nadie quiere actuar. Entonces, ¿cómo restituir? Ya lo dijo muy bien Pachito, las identidades
desde las actividades comunes, deportivas, culturales, el baile, la danza, la comida, la fiesta, el cual todo eso tiene que ser un elemento de constituir identidades. Entonces seguimos con la E. Un Quito que supere la especulación, porque está basado en un crecimiento ficticio que no va a tener un control si no se supera la especulación urbana, que se supedita sobre todo a crear obras, por decir algo. Quitamos de aquí el aeropuerto y aquí nos tomamos todos estos terrenos alrededor del antiguo aeropuerto. Nos vamos por allá y hacemos una vía por acá, pero también hacemos otra vía por acá y no son justificables muchas vías que no sea para engordar el plusvalor de ciertos terrenos por parte de las personas que saben, que manejan la información. Saben que vamos a hacer una vía por allá, y ya saben, hay que impulsar a esta gente, destruir zonas comunitarias, van pasando por sitios arqueológicos, por sitios ecológicos. Ustedes saben, la ruta arriba implicó destruir una cantidad de árboles, hasta las personas que estaban ahí habitando, que eran de clase media alta, decían, pero por Dios, nuestros árboles son centenarios. ¿Qué importa? Por ahí pasa la ruta y ahí nos hacemos ricos, y es que hay la necesidad, pues no tenemos vías para aquí y para acá. Entonces, que supere la especulación urbana a través de políticas concretas, de planificación redistributiva, que en vez de que sean vectores de especulación, ayuden a redistribuir el equipamiento, los servicios de las infraestructuras, considerando las zonas homogéneas de planificación que deben construirse en función de algunas variables que se deben decidir. Y finalmente, D, un Quito que no esté basado en la diferencia, que es resultado de eso mismo, en la segregación urbana, sino que esté basado en la diversidad, en el manejo de la diversidad de culturas locales, la diversidad de barrios, la diversidad de sectores, la diversidad de zonas, y esa diversidad se convierta en una riqueza, no en un proceso más bien de que unos son diferentes a otros porque tienen más y porque justamente están expoliados por los de las élites. La O, para acabar este tema del miedo, yo diría, la O tiene que ver con que todo se maneja en las propuestas políticas, los alcaldes y los candidatos dicen las obras que voy a hacer. Esta para mí es una perspectiva obrerista, es decir, yo voy a hacer una obrita por acá, otra obrita por allá, voy a hacer un hospital por acá, voy a hacer un partido, obras, pero no tienen ton ni son. Muchas veces no están basadas en un concepto de planificación, sino que el obrerismo está basado en un sistema populista electoral. Clientelar. Entonces, del miedo, yo pondría a la derecha, pondría AEI, no pongo OU, pero me acuerdo de AEI. Yo digo, construir un bloque alternativo como política, alternativo porque está en germen. Hay muchos jóvenes, muchas comunidades que se han hecho, que trabajan con huertos orgánicos, formas de intercambio que no involucran dinero, quieren trabajar sus propios barrios, sectores con paisajes, están poniendo árboles, están cuidando la fauna de un lugar determinado. Y yo les llamo a ellos los alternativos, que son una demanda cautiva que debemos nosotros traer hacia un proyecto que llamaríamos ecológico, alternativo, ecológico, porque la lógica de la ecología es que si no somos consecuentes con que estamos en una ciudad andina de tradición milenaria, de origen precolombino, con un paisaje inmenso, que no lo sabemos valorar. Entonces, ese es el paisaje multicultural. Debemos manejar un concepto ecológico donde hay mucha gente que tiene esta lógica ya, aunque sea todavía una minoría. Este es el embrión de un Quito alternativo, ecológico, y digo nativo también, y alter, que significa buscar la alteridad, nativo, ecológico y de izquierda, porque se ha perdido, se ha difuminado el concepto de izquierda. Ahora se están planteando conceptos de que sigamos nomás, hagamos una manesca electoral, hagamos un charlatán y unamos a uno con otro, porque sobre este le puede. Para mí es una estrategia de la derecha para tener un candidato posible en un plan B. Si no es Barrera, que ya representa a la derecha, entonces busquemos a otro, que sea un Delfín Roca, que aparece y que lo vamos inflando, y entonces sigamos detrás de ese y perdamos el concepto de ser una alternativa de izquierda. En base a eso yo diría que deberían haber planes, y ahí yo les pongo 3 letritas, pero van a ver, ustedes dicen MCD. Yo les pongo M, no dice mamita, ni P, pega, ni D duro, mamita pega duro, ni pelea duro. Eso es por nuestro bien. Yo diría M de movimiento,
un Quito en movimiento, un Quito en minga, en prestamano, solidario, como es la tradición andina milenaria, que da y recibe y que aporta, pero eso ya hemos perdido, pero podemos reestructurar en ciertas zonas todavía populares. En mancomunidad, que haga mancomunidades y que diga tal sector se une con este otro sector y juegan por el tema, luchar por infraestructura, por servicios. Entonces, Quito en movimiento, en Minca, en Minga, en mancomunidad, lo de P diría un Quito propositivo con programas que sean propositivos. Voy a decir algunos programas que se podrían hacer en la siguiente parte, pero propositivo que sea también participativo, ¿no? Y proactivo, que no esté quejándose, porque también estamos llegando a un nivel en que todos nos quejamos, en que decimos, no, esto no está bien, barrera, todo el mundo le odia, pero no buscamos proposiciones que surjan desde las mismas bases, propositivo, proactivo, participativo. Eso sería la P. Y la D, yo diría que busque, obviamente, esta diversidad multicultural, que es la que nos puede dar la riqueza para aglutinar a varios sectores que están de algún modo dispersos y no encuentran un ente que dirija, que direccione, también yo diría dirección, buscar dirección con la dirección de esa diversidad que no sabemos cómo orientar. Entonces ahí sí, en cuanto a propositivo, considero que a nivel territorial se deben establecer programas zonales y proyectos ya más sectoriales y barriales, y eso es lo que ya estaban anunciando los compañeros, que los proyectos están en la dimensión de una escala pequeña y corresponden a recoger en asambleas ciudadanas una serie de necesidades que deben ser otra vez analizadas técnicamente y otra vez devueltas a las comunidades, los proyectos, pero los programas deben ser zonales, y en esos programas yo diría que debemos diseñar con mucha atención programas hacia la productividad sustentable, porque Quito, si bien yo creo que es básicamente un centro de intercambio, y ha sido siempre, y así será, de todos modos la productividad sustentable yo le veo por el lado, por ejemplo, de los reciclajes, de saber que la ciudad como organismo vivo, bajo un concepto de biourbanismo, puede recolectar y tratar muy bien y volver a producir. Imagínense que usando las botellas plásticas se pueden hacer tantas cosas, pero he visto que hacen hasta postes. Esos postes que antes se hacían solo de metal, cuando se hace un polvo como de vidrio que tiene esta botella plástica, ¿cómo se llama esta material? El PET. Con ese polvo de vidrio se vuelve a hacer una cantidad de elementos, incluidos se los apisona bien y se hacen postes para luz, postes para preparación de becas, para alambradas, etc. Entonces, solo por poner un ejemplo, no se diga con el vidrio, con el cartón, con el papel, el mismo plástico, muchas cooperativas deben funcionar a nivel de esta productividad. Y el otro tipo de productividad que es el turismo, es turismo cultural, porque estamos despreciando todo el paisaje que tenemos, todas las huacas y lugares cerrados que tenemos, todos los circuitos que tenemos entre sectores que creemos solo coloniales, pero en algún momento debemos dar un misterio. Hay muchas cosas que no conocemos de Quito y que debemos conocer debajo del Panecillo, debajo del centro histórico y debajo de sitios, por ejemplo, Rumipamba, el Condado, la misma Florida, donde hay sitios arqueológicos que la gente no conoce, Cotocollao. Entonces, en cuanto a intercambio, me parece que intercambio está vinculado a la actividad básica, y ya el compañero que trabaja sobre el tema comercio lo ha ido describiendo. El intercambio debe promoverse porque la gente de Quito, sobre todo el sector popular, vive del intercambio, de diferentes formas de intercambio, incluso cuando se generan otras zonas de alta valoración, también están basadas en otras formas de intercambio y han sido ocupadas en base a la especulación. Les doy un ejemplo: la zona del Jardín, en la Mariana de Jesús, que es un teque, es una línea de la quebrada antigua de Rumipamba, y donde al occidente vemos el Quichincha. Ese teque terminaba en un terreno municipal que estaba abandonado, ahora es el Jardín. ¿Cómo lo hicieron? En la alcaldía de Rodrigo Paz, un traspaso, y ahora miren que ese intercambio de comercio es de alta
valoración. Incluso que la gente que va al bosque no es la misma que va al jardín o al epicentro. No se diga epicentro sur y todo lo que existe hacia el sur del recreo. No es lo mismo. Entonces son diferentes formas de intercambio y ahí está la clave de un Quito realmente de mejores condiciones de vida y posiblemente de calidad de vida. El consumo. En el consumo simple, yo no creo que sea, consumo simple se llama la vivienda, yo no creo que sea muy fácil acceder desde el municipio al tema de la vivienda, más desde la calle, al barrio, a la parte urbana. Pero la vivienda está ahora manejada por el Miduri y ya he explicado que el Miduri tiene una empresa especulativa que se llama Inmobiliaria. Ojo con esta empresa cuando entra a sacar a los comerciantes de San Agustín. Desde ustedes las tener y eso que, considerando el periodo electoral, dijeron, no va a tener, porque ya estaban con 15 días para ir. ¿Qué me importa? Si ahí yo voy a hacer mi obrita, mi estacionamiento, voy a hacer mi hotel. El arquitecto Pedro Jaramillo es el responsable de la vivienda, entonces lo que podemos es sugerir ciertas políticas de vivienda, pero en cuanto a la habitabilidad de zonas, que es lo que corresponde a la visión municipal. Educación y salud, sabemos que hay educación municipal y salud, incluso que está vinculada a lo municipal, pero habría que ver en qué medida son políticas de educación y salud participativas, los médicos del barrio, ¿no? En qué medida la parte educativa es la organización social y su vínculo con la capacitación barrial, pero no necesariamente meterse en tareas del Ministerio de Educación o de Salud, que ya sabemos que tiene sus intenciones específicas. Y recreación y cultura, que también está en la esfera del consumo. Nosotros llamamos consumo a la esfera de la reproducción de la fuerza de trabajo, vivienda en el consumo simple y en el consumo ampliado, educación, salud, recreación. Entonces, y cultura, porque la cultura, ya estamos viendo que está repartida en otros programas, hace parte de la organización y la restitución del tejido social fundamental para combatir la segregación. Y finalmente, producción, intercambio, consumo. La gestión está implícita en todo lo que estamos hablando, un plan que sea un plan propio, que vayamos construyendo, ojalá los concejales o la tendencia o el grupo, o incluso más allá de la consejería, vayamos construyendo una propuesta de gestión urbana participativa. Y lo simbólico, esta es una metodología trabajada por Manuel Cáceres, producción, intercambio, consumo, gestión y simbolismo. Lo simbólico es que tenemos un sueño, una utopía, queremos constituir ese Quito ecológico, equitativo, de gran habitabilidad, que se llame paisaje cultural de la humanidad. Quito, es falso que sea patrimonio cultural de la humanidad, apenas el centro histórico es el patrimonio cultural de la humanidad, pero si consideramos un Quito en su conjunto, después de 10, 15, 20 años de un trabajo diferente, alternativo, que nosotros debemos ir liderando, pues ahí sí pensaremos que una categoría de UNESCO que sobrepasa la visión monumentalista, arquitectónica, que las iglesias, que el cura por acá, que el monumento por acá, que son las cosas colonialistas, debemos superar esa visión colonialista para adscribirnos a una visión mundial, un Quito del futuro integrado a Sudamérica y al mundo como un corazón palpitante de ese mundo, y debe ser la categoría Quito, paisaje cultural o multicultural de la humanidad, que consta en las categorías de la UNESCO. Por ese gran sueño, esa utopía, yo diría, luchar por una utopía realizable. Por eso debemos luchar. Esa sería la gran meta, al menos desde la perspectiva territorial, que es el soporte sobre el cual todas sus otras propuestas se van anclando, y es el soporte donde la lucha por la apropiación y la adecuación de los espacios se da en el nivel del territorio, que es lo que habíamos hablado un poco ayer. ¿Ya va a ser? Sí. Muy bien.